Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos. Hoy jueves 17 de octubre del año 2013 a Informa TV. Hoy estaremos viendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitirá recomendaciones por las protestas magisteriales. También estaremos viendo que colegios de Bogotá participan en el simulacro de la Asamblea General de Naciones Unidas. En otros asuntos, le informaré que mueren cientos de detenidos en Nigeria. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Antes de iniciar con lo más relevante que sucede en materia de derechos humanos a nivel nacional, me permito informarle que hoy, 17 de octubre, según Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Ahora sí, iniciamos con nuestra información. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, informó que en fechas próximas se dará a conocer un informe especial sobre el estado que guardan los centros de reclusión de la República Mexicana. Asimismo, el ombudsman destacó que se abordará el tema de las actuaciones sobre el tema que realizan los estados, donde se encontró por lo general que las cárceles, dijo, no cuentan con espacios suficientes para albergar a la población, entre otras deficiencias. María de Jesús Llamas Coronado se quitó la vida a sí misma. Así lo reveló este martes a través de un comunicado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. Cabe destacar que como resultado de los análisis periciales y realizados por el médico forense Manuel Bernal García, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora confirmó que los resultados de la autopsia hecha por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado cumplieron con los protocolos de ley sobre la muerte de la ciudadana sonorense María de Jesús Llamas Coronado, alias La China. El personal de la Visitaduría Adjunta de Huehuetoca de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que realizó durante sus primeros 3 meses de funcionamiento diversas gestiones para apoyar a migrantes centroamericanos quienes transitan por esa localidad. Lo que señalaron también ha derivado en un menor número de violaciones a sus derechos humanos. En la entrevista, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, calificó como grave el modus operandi de algunos elementos policíacos de los 3 órdenes de gobierno en la participación de desapariciones en algunos estados del país. Puntualizó que se han girado ya 38 recomendaciones. En 12 de ellas se señala la intervención de algunos servidores públicos, tanto federales, estatales y municipales, en Tamaulipas, Michoacán y Durango. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, Jesús Manuel Argáez de los Santos, dio a conocer que ya se está actuando de oficio en el caso del agua contaminada que es abastecida en al menos 36 comunidades de la zona de Tamultlé, de las Sábanas. Esto después de la queja que fue interpuesta por la Asociación Ambientalista Santo Tomás. En un mes más, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, junto con el IEBM y la Asociación Estatal de Padres de Familia, pondrán en marcha el operativo Mochila en todos los planteles de nivel básico a través de la aplicación de un nuevo manual de atención y prevención con el cual se pretende evitar tratar a los niños como delincuentes. Así lo dio a conocer el día de ayer la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lucero Benítez Villaseñor, quien explicó que ya se presentó este manual de prevención ante las autoridades educativas, la Secretaría de Seguridad Pública y la Asociación Estatal de Padres de Familia.
Con motivo de la implementación del nuevo modelo de justicia penal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició con las jornadas de capacitación a elementos de la Policía Municipal de Puebla. Esto con el fin de que ellas y ellos conozcan y eviten que una vez que entren en vigor sean vulnerados los derechos de las víctimas, así como el de las personas que estarán sujetas a procedimientos penales que son imputados. Por esta razón, durante las próximas semanas, la comisión tendrá un curso con servidores públicos sobre la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos frente a un nuevo modelo de justicia penal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que tiene abiertas 2 investigaciones y emitirá 2 recomendaciones que enviará en breve. Una para el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, porque no intervino cuando más de 1 millón de niñas y niños se quedaron sin clases durante 2 meses por las manifestaciones de los maestros de la sección 22. Mientras que la otra recomendación será para el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, debido a las protestas magisteriales de mentores de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y otros estados en las principales avenidas de la Ciudad de México, donde se cometieron actos vandálicos y de violencia. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México lanzaron el pasado martes el proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia, el cual busca incidir en cuanto a la situación de las mujeres privadas de la libertad desde el derecho, la pedagogía y las artes. Cabe destacar que Mujeres en Espiral es un proyecto interdisciplinario conformado por académicos, profesionales del derecho, artistas, estudiantes, funcionarios e internas de penales capitalinos, quienes están todos comprometidos con la transformación del sistema de justicia. Y bien, así terminamos con las noticias nacionales. Es momento de escuchar las cápsulas del doctor Miguel Carbonell. Los derechos humanos están plasmados, están recogidos, están reconocidos en normas jurídicas, están en nuestro texto constitucional, en nuestra Carta Magna naturalmente, están en los tratados internacionales también, están en las sentencias de nuestros tribunales, etcétera, etcétera. Ahora bien, es importante señalar que el hecho de que una norma jurídica reconozca un derecho, que nos dé derecho a no ser discriminados, derecho a la libertad de tránsito, libertad de expresión, derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al medio ambiente, etcétera, etcétera, no significa por sí solo este hecho que ya los derechos humanos tengan eficacia en la práctica. Esto no es así de automático. Las normas jurídicas, por ejemplo, si ustedes ven nuestra Constitución Política, pues es un pequeño libro, tiene 136 artículos, es un pequeño libro que ahí está contenidos, digamos, en forma sustantiva los derechos humanos, pero ese pequeño libro por sí solo no cambia la realidad. El hecho de que estemos poniendo o quitando derechos humanos en la Constitución no va a cambiar la realidad por sí solo, aunque nos indica hacia dónde debemos de ir. Por tanto, nos podemos preguntar legítimamente qué debemos hacer para que los derechos humanos sean una realidad cotidiana para todos nosotros. Y en ese sentido, creo que un primer requisito, un requisito no menor, creo yo, es el de conocer los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos tenemos? ¿Cuáles son los derechos que nos corresponden en tanto que personas? Puede ser una categoría de asignación de derechos. En tanto que ciudadanos, no es lo mismo una persona que un ciudadano. La ciudadanía en México se adquiere cuando una persona alcanza los 18 años, tiene la nacionalidad mexicana, etcétera. Y los derechos de ciudadanía están vinculados al voto, al derecho de sufragio activo, votar, al derecho de sufragio pasivo, ser considerado candidato, poder ser votado por quienes integran nuestra comunidad. Y en ese sentido, también la ciudadanía es una forma de asignación y reconocimiento de derechos, o aquellos derechos que corresponden a las situaciones concretas en las que cada uno de nosotros podemos ubicarnos a lo largo de nuestra existencia. Por ejemplo, si estamos en una relación laboral, en un trabajo, pues naturalmente los trabajadores tienen ciertos derechos. El derecho a la negociación colectiva, por ejemplo, un contrato colectivo de trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a tener vacaciones pagadas o a tener una jornada laboral máxima,
Esos son derechos que corresponden a quienes están en esa situación concreta de ser trabajadores. O los derechos de las personas con discapacidad, que corresponden a, naturalmente, a aquellos sujetos que tengan alguna discapacidad, o los derechos de los niños, que corresponden a aquellas personas menores de 18 años. En ese sentido, el primer reto, diría yo, una de las cuestiones más relevantes para el tema de los derechos humanos es conocer estos derechos. Porque, naturalmente, como podrán imaginar todos aquellos que nos están siguiendo y que nos están viendo, si una persona no conoce sus derechos, pues cómo va a poder reclamar su violación, cómo va a poder de alguna forma advertir cuáles son las prerrogativas que tiene y desarrollar en congruencia con esas prerrogativas su vida diaria, su vida cotidiana, si no son conocidas. Entonces, un primer reto, por supuesto, es conocerlos. Y en segundo lugar, un reto, creo yo, de la mayor importancia es no solamente conocer los derechos, sino hacerlos valer en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, darnos cuenta de los valores que están atrás de los derechos. ¿Por qué es importante que tengamos libertad de expresión? ¿Por qué es importante que estemos protegidos frente a actos arbitrarios de la autoridad? Que no nos puedan detener arbitrariamente, que no nos puedan torturar, que no haya discriminación, que tengamos un medio ambiente en donde realmente podamos vivir con calidad del aire que respiramos, del agua que tomamos, del suelo en el que se construyen nuestras viviendas y en el cual desarrollamos nuestra vida, etcétera, etcétera. Es importante advertir también estos valores porque sobre todo en México, en los últimos años, en donde hemos vivido un proceso social de gran violencia, en donde hemos advertido manifestaciones absolutamente inusitadas, inesperadas, de altísima violencia social, las personas tienden a menospreciar los derechos humanos. Las personas en un contexto de alta violencia tienden a darle menor relevancia. Y esto es algo muy grave de lo que cabe estar advertidos. Si no respetamos los derechos humanos, incluso en aquellas situaciones de mayor violencia, pues realmente nos veremos en muchos problemas. Nos veremos en una situación de degradación cada vez mayor. De tal suerte que no se trata nada más de conocer los derechos, sino de advertir los valores que están atrás de esos derechos. El derecho a un juicio, el derecho al debido proceso legal, el derecho a ser presumidos inocentes hasta que haya una sentencia que diga lo contrario, etcétera, etcétera. Y también, en un tercer lugar, yo señalaría, para que los derechos cobren vida, para que los derechos se hagan realidad en la práctica y no queden como una pura teoría, señalaría yo la necesidad de que las personas conozcan los medios para defender esos derechos. O sea, aquellas instituciones, aquellos procedimientos, aquellos mecanismos de garantía de los propios derechos, que pueden ser de diversa naturaleza. Por ejemplo, los derechos de los consumidores son protegidos por la llamada Profeco, la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor. O, por ejemplo, están también los mecanismos de defensa de los llamados ombudsman, las comisiones de derechos humanos, ya sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones locales en cada entidad federativa que también protegen derechos humanos. Naturalmente están los jueces, están los tribunales que deben proteger derechos humanos. El instrumento clásico de defensa de los derechos humanos en México es el llamado juicio de amparo, que también sirve precisamente para la tutela de estos derechos. Estos mecanismos realmente son los que nos permiten ya sea prevenir una violación o ya sea proceder en contra de aquellas personas que hayan violado uno de nuestros derechos para efecto de que sean sancionados y la violación sea reparada. En ese sentido, creo yo, para sintetizar, que si queremos que los derechos cobren vida en la realidad, si queremos que los derechos vayan más allá de un texto constitucional o de un texto legal, tenemos el deber de conocerlos, por una parte, valorarlos adecuadamente, darnos cuenta de la importancia que para todos nosotros tienen estos derechos y, en tercer término, conocer los mecanismos de garantía para hacerlos valer en caso de que sean violados o incluso llegar a prevenir una violación. Estas serían tres de las muchísimas cosas que podemos hacer, que podemos desplegar en nuestra vida cotidiana y de las cuales debemos estar advertidos en materia de derechos humanos para que no sean pura teoría, sino que realmente formen parte de nuestra realidad cotidiana. Agradezco que continúe con nosotros en Informa TV y en este momento veamos lo que sucede a nivel Iberoamérica.
Desde este pasado lunes hasta el día de hoy jueves, la Universidad de Margarita en Venezuela es sede del 13º curso sobre sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, el cual cuenta con ponencias de personalidades de conocida trayectoria en esta materia. Entre otras actividades, para el día de ayer se tuvo previsto una ponencia acerca de ciberactivismo y derechos humanos, así como una introducción al derecho a la asociación. La Policía de Seguridad Aeroportuaria de la Argentina firmó un convenio de cooperación con la Casa Ana Frank Argentina para promover prácticas contra la discriminación y que resalten los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad en la labor policial cotidiana. Este acuerdo tiene como objetivo generar instancias de reflexión y actividades culturales con el personal policial acerca de prácticas discriminatorias en todas sus manifestaciones. El día de hoy en el Palacio de los Deportes de Bogotá, la Secretaría de Educación y el Centro de Información de Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela inaugurarán la primera y más grande simulación de las Naciones Unidas que incluirá a 1.500 estudiantes de colegios públicos y privados de toda la ciudad. En este evento, estudiantes de más de 100 colegios actuarán como delegados y embajadores de 109 países, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual se expondrán situaciones como el litigio entre Colombia y Nicaragua por el espacio fronterizo marítimo, la garantía de los derechos humanos en Siria o la intervención de las Naciones Unidas en Haití para superar la epidemia de cólera. En México, el presidente de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez García, expuso que el encarecimiento en los precios de los alimentos ha provocado que la mayoría de los mexicanos coman menos y 52 millones estén comprometidos entre la población sin ingresos suficientes para hacerlo en forma adecuada. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, este funcionario público reconoció que México trabaja para lograr las metas del milenio y reducir el hambre, como lo recomienda Naciones Unidas. Sin embargo, la carestía provoca que la mayoría de los mexicanos coman mucho menos. Es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información. Es momento de conocer lo que sucede a nivel internacional. Amnistía Internacional denunció este pasado martes la muerte en Nigeria de unas 950 personas en prisiones militares, donde van a parar los sospechosos de pertenecer al grupo armado Boko Haram. Las muertes de estas personas tuvieron lugar en centros controlados por la Fuerza de Operaciones Conjuntas del Ejército, sobre todo en el cuartel de Guigua, en el sector Alfa, bautizado popularmente en aquel lugar como Guantánamo, y en el pabellón presidencial conocido como el Calabozo. Continuando con otra información, le doy a conocer que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó el día de ayer que la clave para lograr una mejor nutrición y asegurar el derecho de cada persona a la alimentación radica en mejores sistemas alimentarios y en enfoques y políticas e inversiones más inteligentes. En su mensaje por el Día Mundial de la Alimentación, celebrado el día de ayer, Ban Ki-moon señaló que estos sistemas deben tener en cuenta el medio ambiente, las personas y las instituciones, y que además los procesos de producción, procesamientos y transporte de los productos agrícolas a los consumidores deben ser sostenibles. Alrededor de 2.500 niñas y niños menores de 5 años murieron de malnutrición, esto pese a haber recibido tratamiento médico en los primeros 8 meses de este año 2013 en Nigeria,
donde se atendieron a más de 250,000 niñas y niños por este motivo. Así lo indicó al día de ayer la UNICEF. No obstante, este organismo de Naciones Unidas señaló que el porcentaje de niñas y niños que fallecen por malnutrición, pese a haber recibido atención médica, ha bajado en Nigeria en estos últimos 4 años. En otra información, le doy a conocer que Human Rights Watch envió este miércoles una carta a la Santa Sede en la que reclama al Papa Francisco que condene la violencia, los prejuicios y la discriminación contra las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, según sus siglas en inglés LGBT. Y además también pide que garantice que los responsables católicos actúen con las enseñanzas de la Iglesia, que promueven la dignidad de todas las personas. El equipo de avanzada de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, y de Naciones Unidas fue reforzado con un segundo grupo de inspectores de OPAC y más personal de apoyo de Naciones Unidas, con lo cual el número total de integrantes de este equipo se eleva a 60, así lo informó el día de ayer la OPAC. Otra noticia, le informo que el terremoto de 7.2 grados de magnitud en escala de Richter, registrado el pasado martes allá en Filipinas, ha dejado más de 2 millones de personas afectadas, al menos 140 muertos y más de 270 heridos. Así lo informó el portavoz de Naciones Unidas en Nueva York, Martin Nesirski. Además de esto, indicó que más de la mitad de los hogares de la isla Bohol, donde se registró este epicentro del terremoto, quedaron destruidos. En España, el Palacio Montcada de Fraga acogerá este próximo 8 de noviembre una plática sobre los derechos de la infancia en la que participarán la concejal de Educación, Sofía Barco, la delegada de UNICEF en Huesca, Gloria Menal, y la responsable de programas de la entidad en Aragón, Yasmín Gangahuala. En otra noticia, le doy a conocer que fue el día de ayer cuando arrancó una serie de actos que durarán hasta este próximo domingo en Roma, Italia, para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Dentro de estos festejos, encabezados por la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el día de hoy jueves habrá una ceremonia especial por el Año Internacional de la Quinoa. Vale la pena recordar que el cuarto Congreso Mundial de la Quinoa, Ecuador, fue nombrado como el tercer país con el mayor índice de exportación mundial, luego de Bolivia y de Perú. La exposición Lo hace porque te quiere inaugura a las 19:30 horas este próximo viernes 18 de octubre la 8ª edición de las jornadas Mujer y Derechos Humanos que organiza en Palencia, España, la Plataforma de los Derechos de las Mujeres y que este año cuenta con la colaboración de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid. Esta muestra se podrá ver en la Casa Junco hasta el próximo 25 de octubre, de lunes a viernes, con un horario de 19 a 21 horas, por si usted desea asistir. Y bien, esto es todo por hoy. Yo soy Lía Montañez y agradezco que haya estado al pendiente de nosotros. Los esperamos mañana con más información. Hasta entonces.